Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. ¡Qué lindo! Vamos aprendiendo tantas cosas lindas con Jesucito. Y siempre tenemos un tema muy importante, el tema que nos reúne y el tema que nos acompaña y nos ayuda a crecer como buenos niños, como buenos chicos. Aprender cosas importantes, aprender en la vida, queridos chicos. Y ahora estén atentos porque tenemos el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración eucarística, y estamos siguiendo con la celebración eucarística, queridos chicos. Ya hemos comenzado siempre 3 partecitas que vamos conociendo de la misa, de la Santa Eucaristía. Vamos a ir aprendiendo, anoten queridos chicos siempre, ahora de nuevo, sobre la celebración de la Eucaristía. Este es nuestro tema muy importante, por lo tanto estemos atentos y ahora como siempre desde la Biblia, desde la palabra de Dios, escuchemos, sepamos lo que Dios nos dice, sepamos y entendamos lo que Jesucito nos va enseñando. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 o más personas. De modo a que el caso de que se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la palabra de Dios que nos enseña y que nos dice este misterio tan grande sobre la celebración de la Eucaristía. Nosotros nos comprometemos, nosotros nos reunimos, hay muchas palabritas que vienen de otro idioma, queridos niños, pero que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que aprender. Poco a poco tenemos que aprender algunas palabritas que después van a sonar en nuestro oído, pero así de una manera importantísima para entender lo que nos quiere decir. Por ejemplo, queridos chicos, la palabra eclesia, la palabra iglesia, quiere decir justamente esta reunión de personas para celebrar la fe, reunirnos. Eso quiere decir, es una palabra griega, eclesia, y de ahí viene la palabra que ustedes ya saben en castellano, iglesia. Nos reunimos para celebrar nuestra fe. Vamos a seguir escuchando esta catequesis que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el comienzo hubo luz. Aléjense, mis amigos. Aléjense. Aléjense. Que la paz sea contigo, hermano. Y contigo. Te veíamos venir desde hace largo rato. Dime, ¿seguiste el camino de una estrella para llegar aquí? Sí, esperé durante años para ver esa estrella, y cuando apareció la seguí. Llevo muchos meses deambulando. Ven conmigo, hermano. Tu piel negra indica que eres de la tribu de Jafet. ¿Por qué viniste aquí? Vine hasta aquí porque necesito encontrar la verdad. ¿Qué te hace creer que encontrarás tus respuestas aquí entre nosotros? Quiero saber el secreto del principio de todas las cosas. Cómo empezó el mundo, los animales, las estrellas, los hombres. ¿Por qué sientes la necesidad de saber estas cosas, mi hermano? Para encontrar la paz. Cuando estaba joven le pregunté a mi padre y al padre de mi padre. Fueron los dioses, me contestaron. ¿Pero cómo lo hicieron?, pregunté. Si quieres realmente saber, tendrás que preguntarles, me dijeron. Y se sonrieron entre ellos porque estaban absolutamente seguros que nunca lo harían. Pero tú les preguntaste, ¿no es verdad? Así es, cuando crecí fui de templo en templo, por toda mi tierra, esperando encontrar las respuestas. Pero los dioses no me dijeron nada. Todos eran de piedra. Vine hasta aquí a preguntar los secretos del principio de la vida. Te lo ruego, por favor, contéstame. Contéstame, por favor, Señor, te lo ruego.
pero eran tan silenciosos como las rocas. Y luego sucedió algo muy extraño. Una noche tuve un sueño extraordinario, o tal vez visión sea un término más adecuado. En el sueño cruzaba el desierto en mi camello y de pronto un joven sonriente con piel tan oscura como la mía vino corriendo hacia mí, creciendo a medida que avanzaba. Me di cuenta que era una especie de milagro. Si quieres saber la verdad, busca el libro, solo ahí la encontrarás. ¿De cuál libro hablas? Jamás he sabido de un libro que contenga la verdad. ¿El libro del Génesis no es lo que buscas? Sí, así es, eso es lo que quiero, eso es lo que deseo sobre todas las cosas. Pero ¿cómo encuentro este libro? Toma este pergamino, es un dibujo de la montaña que debes buscar. Mira el cielo todas las noches. Cuando una estrella que has visto antes aparezca en el oriente, síguela hasta la montaña. Allá encontrarás el libro que explicará el principio del mundo, las estrellas, los animales y todos los seres vivientes. Cuando desperté encontré el pergamino junto a mi lecho y sobre el pergamino estaba dibujada la montaña en la cual estamos ahora. ¡Mira! No existe duda alguna. Un ángel te visitó. ¿Un ángel? ¿Qué dices? ¿Qué quieres decir, hermano? El Padre Celestial, el creador de los cielos y los mares y la tierra, el amo del universo, te envió a uno de su legión de espíritus leales para mostrarte el camino hacia el libro del Génesis. ¿Y tú me puedes mostrar ese libro que he estado buscando? Si es la voluntad de Dios que te muestre el libro, te lo mostraré. ¿Pero crees estar preparado? Lo que leas ahí puede saciar tu gran sed de conocimiento o puede crear aún más dudas, pero debes creer todo sin cuestionamientos porque lo que está escrito en ese libro es la palabra de Dios. Sí, creo que estoy preparado. Le rendiré culto a la palabra de Dios sin cuestionamientos. Muy bien, ven conmigo, hermano. Pero hermano, yo no sé leer. Por favor, dígame qué debo hacer. No te angusties, hermano. No tienes de qué preocuparte. Yo te lo leeré. Escucha las palabras santas, hermano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y Dios dijo: hágase la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos estamos aprendiendo cosas lindas y cosas nuevas. Estemos atentos porque hoy nuestro tema es el siguiente, queridos chicos. El tema del día de hoy es la celebración eucarística. La celebración de la Eucaristía. Esta es otra palabrita también un poco difícil porque es una palabra también griega. Eu significa algo lindo. Charis quiere decir gracia. Entonces la Eucaristía en castellano, queridos niños, quiere decir acción de gracias. Lo más lindo que podemos ofrecer a Dios, la Eucaristía. Qué lindo que es que aprendamos verdaderamente lo que quiere decir.
cuando nos reunimos como comunidad, como iglesia, dijimos hace rato, a celebrar la Eucaristía, Y para eso hay unos pasos, unos ritos, se dice, queridos chicos. Vamos a mirar, porque ya hemos visto los primeros ritos también nosotros de toda Eucaristía. Y ahora vamos a mirar los otros pasos que nosotros vamos celebrando en esta misa, en esta celebración eucarística. Escuchemos entonces, queridos chicos. Profesión de fe. Después de la homilía recitamos el credo. Es un resumen de todo lo que creemos los cristianos. Se podría resumir así. Creo en Dios Padre, que creó todas las cosas. Creo en Dios Hijo, que se hizo hombre para salvarnos. Creo en Dios Espíritu Santo, que guía y santifica la Iglesia. Creo en la vida eterna que nos espera después de esta vida. El credo es un tesoro que llegó hasta nosotros de generación en generación. Lo vas a terminar sabiendo de memoria. La profesión de fe. Muy bien. Esta es la forma como nosotros decimos en qué cosa creemos. Profesión, el credo, la fe es otra palabrita un poco difícil, pero sin embargo nosotros siempre lo decimos también en castellano. Fe en hebreo se dice, queridos chicos, amén. Amén. Nosotros muchas veces decimos la palabra amén. Y amén quiere decir yo creo firmemente, estoy seguro. Eso quiere decir amén en hebreo. Y entonces nosotros hacemos la profesión de nuestra fe. Nosotros hacemos la profesión y decimos amén. En esto yo creo, de esto estoy segurísimo. ¿Y qué es lo que profesamos? Profesamos nuestra fe en Dios Padre, amén. Profesamos en Dios Hijo, amén. Creo verdaderamente. Y profesamos nuestra fe, es decir, nuestro amén, en Dios Espíritu Santo. Y también creemos en la Iglesia, que es católica, apostólica, universal para todos. Seguimos escuchando algo más y aprendiendo algo más con Jesucito hoy. Oración de los fieles. Ahora rogamos a Dios por las necesidades de todos nuestros hermanos. Se leen las peticiones en voz alta y al final de cada petición decimos, te lo pedimos, Señor, o unas palabras parecidas. Siempre rogamos por la Iglesia extendida por todo el mundo, por el Papa y los obispos, por las necesidades del país y del mundo entero. Y podemos añadir interiormente las intenciones que queramos. El sacerdote termina la oración de todos diciendo, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la oración de los fieles quiere decir que nosotros rezamos, nos dirigimos al Padre. Ahora le decimos, Señor, creemos, dijimos hace rato, ¿verdad? Firmemente, pero también esperamos que nos concedas lo que nosotros te pedimos. Por eso respondemos, te lo pedimos, Señor. Oh Señor, escúchanos. Tenemos fórmulas para repetir y para decir y pedirle al Señor y suplicarle, Señor, escucha nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a que se haga el bien entre nosotros. Ayúdanos a que se haga el bien en nuestra comunidad. Y después, queridos chicos, vamos a seguir escuchando cuál es la otra partecita de la celebración eucarística. Un gran encuentro. Vamos a misa porque somos miembros de la Iglesia y queremos festejar juntos que Jesús resucitó. Y lo hacemos el domingo porque los primeros cristianos ya lo festejaban ese día. Confesamos la misma fe y pedimos las mismas cosas al Padre de todos. La Santa Misa es como un gran encuentro de familia con los cristianos de todo el mundo y de todos los tiempos. Este es el gran encuentro entonces, queridos niños, es la misa, la celebración
en que nos encontramos con el Señor y vivimos auténticamente y nos esforzamos y queremos verdaderamente hacer todo lo mejor. Entonces, queridos chicos, así nosotros nos esforzamos y así también nosotros procuramos vivir cada vez más auténticamente nuestra celebración de fe. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio gozoso: el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días para aprender algo con Jesucito que nos dice tantas cosas. Tenemos que estar atentos, tenemos que abrir nuestros ojitos, tenemos que escucharle a Jesucito porque Él nos enseña tantas cosas lindas. Bueno, queridos niños, vamos a estar atentos y ahora yo les voy a hacer algunas preguntitas. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando profesamos nuestra fe, queridos chicos? Después de la homilía, la oración que decimos para profesar nuestra fe es el credo. La profesión de nuestra fe, queridos chicos, es justamente eso, que creemos en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y así seguimos todo lo que hizo el Padre por nosotros. Creo en el Hijo, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, murió, fue sepultado, resucitó. Y así, queridos chicos, saber y conocer nuestra fe. Y luego decimos que creemos en el Espíritu Santo, que es el que nos da la vida y nos entusiasma. Qué lindo el Espíritu Santo. Y también decimos que creemos en la comunidad, en la iglesia, que es universal, que es católica, que es para todos. Nadie tiene que ser secta, nadie tiene que separarse. Tenemos que vivir siempre en comunión, queridos chicos. Vamos a seguir entonces ahora con la segunda preguntita. ¿Cuál es la frase, queridos chicos, que nosotros decimos cuando elevamos a Dios nuestras peticiones e intenciones? Al final de cada petición decimos, te lo pedimos, Señor, o unas palabras parecidas. Muy bien, queridos chicos. Normalmente decimos, te lo pedimos, Señor, porque eso es lo que estamos haciendo, pedir a Dios que escuche nuestros ruegos, que escuche nuestras plegarias, que el Señor escuche lo que sale de nuestro corazón. Y por eso, detrás de cada intención, queridos chicos, vamos a decir todos juntos, te lo pedimos, Señor. Es la celebración de la Eucaristía, es la celebración de la misa. Le pedimos al Señor que escuche nuestros ruegos, que escuche nuestras peticiones. Y vamos ahora a la tercera preguntita. ¿Por qué les parece, queridos chicos, que nosotros vamos a la celebración eucarística? ¿Por qué vamos a la misa, queridos chicos? Vamos a misa porque somos miembros de la iglesia y queremos festejar juntos que Jesús resucitó. Y nosotros vamos a la misa, niños, porque Jesús resucitó. Nosotros vamos a la misa porque nos reunimos, porque iglesia, eclesia quiere decir reunión de personas. Es la comunidad que se reúne y se alegra porque quiere celebrar la resurrección del Señor. Muy bien, queridos niños, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Tantas cosas lindas que Jesús nos sigue enseñando. Hoy, con este tema tan importante sobre la celebración eucarística, sobre nuestra profesión de fe, el credo, y también sobre la oración de los fieles, las peticiones, te lo pedimos, Señor. Y sabemos que nos vamos a la misa porque Jesús ha resucitado y nos reúne como comunidad. Y ahora les dejo la bendición, queridos chicos. Vamos a rezar esa oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.